Dios los bendiga y buenas noches, hermanos. Qué gusto saludarlos en una tarde un poquito fresca, ¿va? Ya sacaron sus chamarras, sus suéteres. Sí, ya empezamos a tener un poquito de fresco en el clima. Pues como dice el tema de hoy, el fruto en su tiempo, quiero invitarle para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Y vamos a preparar nuestro corazón para que Dios nos hable hoy a través de su palabra. Salmos capítulo 1, versículo 3, si ya lo tiene, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este todo pues está bajo la soberanía de Dios, o sea, para que también consideremos que todo lo que dice aquí. Pero preguntamos, sabemos, el tema es su fruto en su tiempo. Sabemos que tenemos que dar fruto, o sea, como cristianos, usted sabe que Dios pide que demos fruto constantemente. Miren, cuando yo leí esta porción de la Biblia y leí acerca de que como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que demos fruto a su tiempo, yo pensaba precisamente en que es algo muy interesante poder ver que Dios utiliza ejemplos prácticos para que nosotros podamos entender su palabra. Él busca enseñarnos enseñarnos principios espirituales a través de ejemplos prácticos de la vida. Y vamos a ver que esto que explica aquí, en aquellos tiempos la gente, bueno, hoy también podemos entender cómo a través de esos ejemplos Dios puede enseñarnos cosas sencillas que hay en la palabra de Dios que pueden aplicar a nuestra vida, a nuestro desarrollo tanto personal, en nuestra vida personal, como en nuestra vida espiritual. Y la pregunta sería: ¿ha sembrado usted algún árbol alguna vez? ¿Algún árbol frutal en su vida? ¿Sí ha sembrado árbol? ¿Y qué hace cuando lo siembra? ¿Qué espera que le dé ese árbol? Usted espera que al final pueda obtener algún fruto, ¿es cierto? Y nosotros como personas no podemos cambiar el proceso que hay en ese árbol para poder darnos un fruto o darnos los frutos. El fruto va a llegar a su tiempo, al tiempo o en el momento adecuado. Para ello se requiere que el árbol esté en un lugar donde tenga buenas condiciones, tanto de suelo como de clima, para que él pueda desarrollar su proceso, nacer, crecer, desarrollarse, florear y dar fruto. Miren, el árbol requiere también tener buenas raíces, porque las raíces lo que van a hacer es que el árbol pueda alimentarse, nutrirse de una manera adecuada y pueda poderse sostener también, mantenerse y crecer. Y a través de recibir el sol, la luz del sol, pues va a realizar el proceso de fotosíntesis, ¿va? Donde el árbol produce su alimento a través de los nutrientes que recibe, utiliza la fotosíntesis para transformarlos en alimento. Y ese alimento que esté bien, el árbol va a poderse desarrollar plenamente. Necesita que se fertilice, necesita que lo cuidemos, quitemos las hierbas que estén afectando, cuidar que no llegue alguna plaga, algún grillo, alguna plaga más grande que afecte nuestro árbol. Y si se requiere alguna poda, porque cuando va creciendo se debe de podar para darle una forma, irlo formando. Y si está grande el árbol, hay que podarlo para darle una poda de rejuvenecimiento, que le llaman, para poderlo tener productivo nuestro árbol. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para que nuestro árbol tenga esa producción, pero también tenemos que cuidar aspectos que pueden impedir
que el árbol dé fruto. Por ejemplo, las plagas, las enfermedades, pueden afectar. Si no le damos las condiciones adecuadas, el árbol va a tener problemas para poder darnos el fruto que estamos buscando. ¿Usted cree que Dios quiere que demos fruto nosotros? Sí, ¿verdad? Ese es algo que estamos tratando de más preguntar, ¿verdad? Así que si usted va al mercado y va a comprar sus frutos, porque seguramente le gustan y algunos más que otros, usted vea el fruto y diga, ese fruto recorrió todo un proceso, o a través del árbol, todo un proceso para poder llegar ahí al mercado y poderlo disfrutar usted en su casa. Claro, también hay frutos que no le gustan. Hay personas, gente que no le gusta algún fruto porque dice que la textura o el sabor, o en fin. A usted le puede gustar la naranja, la manzana, el lichi, la yaca. No sé si conocen la yaca. La yaca, su fruto, dice que es el fruto más grande, el fruto de árbol más grande que hay. Y a muchos no les gusta. Tiene un sabor muy picante, así, pero muy rico. Entonces, usted también puede decir qué árbol, qué fruto está buscando. Quiero invitarle para que vaya al libro de Génesis, capítulo 1. Y el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a ver cómo desde el principio Dios estableció la producción de frutos y con ello también la reproducción natural de los mismos, de los árboles, de las plantas. Génesis capítulo 1, versículo 12, dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Desde aquí podemos ver que Dios estableció que los árboles dieran fruto desde el principio. Y también dice que dieran semilla conforme a su, dice ahí, naturaleza o conforme a su género. De ahí, si usted está viendo en la escuela sobre la teoría de la evolución, pues dígale, Dios desde el principio dijo que no existe la teoría de la evolución, porque cada árbol, cada planta, cada semilla siempre ha generado lo mismo. Sigue siendo, las manzanas siguen siendo manzanas, los mangos siguen siendo mangos, pero el tema es el fruto. Así como los árboles dan fruto para satisfacción nuestra, y como Dios lo estableció desde el principio, que los árboles dieran fruto, el fruto del árbol a nosotros nos gusta, nos satisface. Así también para Dios le agrada que nosotros demos fruto. Cuando usted da un fruto y es agradable para Dios, Dios se goza, le gusta que usted dé frutos. El fruto es lo que distingue precisamente al Hijo de Dios de quien no lo es. Jesús dijo en Lucas 6:43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Si usted tiene una plumita ahí, márquele. Cada árbol o cada persona se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarzamora o de la zarza, se cosechan uvas. Como se puede apreciar, el árbol que aquí se menciona hace referencia a la persona, a nosotros como personas. Y dice que cada árbol, cada persona se conoce por su fruto. Usted puede conocer a las personas por los frutos que da. Nada más por eso podemos ir viendo, incluso darnos cuenta cómo es alguien. En otras palabras, cada uno produce sus propios frutos, buenos o malos. Y miren, un árbol no se esfuerza por dar fruto, esa es su naturaleza.
Vimos en Génesis capítulo 1 que Dios dijo que dieran fruto y semilla. Esa es su naturaleza. Y lo mismo ocurre con el cristiano o con la persona. Según su naturaleza dará frutos. La persona en general, según su naturaleza, dará frutos buenos para vida eterna o frutos malos para condenación. Desde ahí vemos estos detalles, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para diferenciar el fruto. En Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante, en Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante, Jesús relata la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla es la palabra de Dios y el campo es el mundo, somos todos. Pero dice que este hombre sembró buena semilla y se refiere hacia Dios. Dice que fueron sus siervos y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió la cizaña? El Señor le responde: un enemigo vino y sembró la cizaña. Ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él, sabiendo que la cizaña y el trigo son muy parecidos en su etapa de desarrollo, se pueden confundir. Tendría que ser alguien que conozca muy bien para diferenciar las dos plantas. Entonces él le dice: no, porque ¿qué tal si cuando arranques la cizaña te llevas también parte del trigo? Mejor dejémoslo para que en la cosecha. El trigo y la cizaña son plantas muy parecidas, pero cuando maduran, el trigo se vuelve, la espiga del trigo se balancea un poco, dicen algunos, o se humilla, ¿verdad? Y en la cizaña, su espiga se mantiene recta. El fruto del trigo es para alimento, es de color café. El fruto de la cizaña o la semilla es de color negro y es tóxico. Si se puede consumir, es tóxico, no se puede consumir. Entonces, por eso les dijo el Señor: espérate a que en la cosecha, y yo le diré a los segadores, que ahí se refiere a los ángeles, para que ellos primero recojan la cizaña y la lleven aparte y la quemen, y después el grano lo lleven a mi granero, el grano de trigo. Ahí de esta manera vemos cómo se diferencia el fruto, en este caso semilla, para poder distinguir uno del otro. Se tuvo que esperar hasta que fuera fácil de identificar, porque cuando es madura las dos plantas se distinguen de manera muy, muy particular. Entonces, aquí la pregunta sería para nosotros: ¿qué fruto producimos antes de que naciéramos de nuevo? Si alguien no ha nacido de nuevo, posiblemente sigue produciendo esos frutos. Pero dice Romanos capítulo 6, versículo 21. Romanos 6, 21. Dice: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ese era el fin de los frutos que estábamos produciendo antes de nacer de nuevo. Cuando usted vino a Cristo, Cristo lo redimió, le dio una nueva vida, una nueva naturaleza, creyó en el Evangelio, ahí empezó a producir frutos para vida, frutos para vida. Ahora, si alguien aquí o nos esté viendo aún no ha hecho la decisión de seguir a Cristo y de dar frutos buenos, hoy es el día, dice la Biblia, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día. Y lo que Dios quiere para nosotros como cristianos, una vez que empezamos a caminar con Él, ¿qué es?
¿qué creen que es? Precisamente es que demos frutos. Dice la Biblia que Dios se glorifica cuando nosotros damos frutos. Jesús dijo en Mateo 7:17, dice, todo buen árbol da buenos frutos. Y miren, algo que debe ser importante para nosotros es que el fruto no se da solo. El fruto es una decisión que como cristianos tenemos que dar. Así como el árbol necesita las condiciones adecuadas de agua, de sol, nutrientes, que lo limpiemos de plagas, de enfermedades, etc. Así el cristiano necesita escudriñar las Escrituras, vivir la palabra y permanecer en Cristo para formar su carácter y dar buenos frutos. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, acompáñenme ahí de favor. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, o sea, no tiene frutos, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, por mis frutos. Aquí lo quisiera resaltar algo importante, es que Santiago no está hablando de la salvación, porque la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Dice que es no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Lo que dice aquí Santiago es que los frutos son la evidencia de que somos salvos. Los frutos son la evidencia de que somos salvos. Y esta expresión de Santiago es congruente con lo que dijo Jesús: el buen árbol se conoce por sus frutos. Ahora, tenemos que dar frutos en todos los sentidos que le agraden a Dios. Dios es paciente para que demos frutos. O sea, Dios es paciente, Él tiene mucha paciencia para que nosotros demos frutos como Él los está buscando. En Lucas capítulo 13, versículo 6, del 6 en adelante, ahí Jesús relata la parábola. Lucas capítulo 13, del 6 en adelante, Jesús relata la parábola de una higuera. Dice que 3 años había ido a buscar frutos, pero no había encontrado. Entonces dice que dijo al viñero o al encargado de ese lugar. Ahora imagínese usted la escena, que llega el dueño del lugar, del viñero, y va a buscar higos a la higuera. 3 años dice, y no encontró. Y va con el encargado y le dice, oye, pues la higuera ya llevo 3 años esperando fruto y no hay fruto. Y fíjense lo que le contesta el viñero, versículo 8, Lucas 13, 8. El viñador respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí también no estamos hablando de salvación, sino de dar fruto. Quiero ponerles un ejemplo de una experiencia particular, ¿verdad? Hace 4 años, 5, por ahí así, trajimos de Veracruz un árbol, una ramita de un limón criollo. La sembré, se desarrolló, está pequeña, no mucho, pero tiene abundantes hojas ahorita. Yo he esperado fruto y no me ha dado fruto. Tal vez sabía que yo iba a platicar este tema porque este año me dio 3 florecitas hace 2 meses. Y yo le dije a mi esposa, le digo, oye, ya, al fin nos va a dar fruto. Esas florecitas se cayeron. Yo sigo esperando
a ver si alguna de esas me da un fruto. Pero fíjense, imagínense al Señor aquí esperando su fruto. Y no hubo. Y déjenme platicarles otra. Hace poco más de 2 años, mi hijo me regaló una maceta con un guayabo fresa. ¿Sí lo conocen? Un arbolito que da como guayabas, pero por dentro son moraditas. Le llaman guayabo fresa. Pues yo lo sembré, lo saqué de su maceta, lo sembré. Y pasó un año, el año pasado le mandé inclusive una foto a mi hijo y le dije: oye, le voy a hacer como la higuera, le voy a dar un año a ver si me da fruto, porque aún no hay nada. Y yo creo que también se enteró que iba a dar el tema, porque este año, ¿qué creen? Dio muchas flores y dio fruto. Y tiene sus frutitos, ahí está. Esperamos que se maduren, pero por lo menos ahí están los frutos. Así, Dios nos muestra que Él es paciente para con nosotros. ¿Qué fruto Dios está esperando de ti hoy? ¿Qué fruto estará esperando que des? A lo mejor pronto viene a cosechar ese fruto. Entonces, lo que Jesús nos enseña es que Dios es muy paciente y Él nos da oportunidad de que podamos dar fruto en el tiempo adecuado. Hoy pudiera ser para algunos en algún área dar fruto adecuado, pero necesitamos atender y limpiar. ¿Qué hice con el guayabo fresa? Bueno, pues le hice una limpiadita, le puse fertilizante y le puse un poquito de fertilizante orgánico, algunas cosas, y este año me sorprendió porque nos dio flores y fruto. Entonces, así tenemos que alimentarnos nosotros, nuestro corazón, de la palabra de Dios, para que podamos dar fruto, el que está pidiendo Dios hoy. ¿Qué fruto estará requiriendo Dios de mi vida? ¿No lo sabemos? Yo pienso que sí. Cada quien sabemos, nos conocemos nuestro carácter. Yo sé lo que necesito, porque me doy cuenta cuando reacciono algunas veces y dije: por ahí algo me falta. Pero usted puede saber, como hijos que somos también, a veces para con nuestros padres necesitamos dar fruto que a lo mejor nos estamos tardando. Pero sí sabemos, en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, que dice, dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu. Pero miren, no es el Espíritu quien tiene que dar el fruto. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu. Somos nosotros. Usted tiene que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a dar ese fruto que a lo mejor nos cuesta. Aquí dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas, como dicen por ahí, mechitas listas para encender, ¿verdad? Templanza, paciencia, benignidad para con los demás. Muchas cosas podemos ahí, pero el fruto, ¿qué fruto Dios nos está pidiendo o Dios te está pidiendo hoy? Ahora, la pregunta es: ¿qué impide que demos fruto? Al igual que un árbol es afectado por la falta de un buen cuidado, de una buena alimentación, o por plagas, enfermedades, malezas, así el cristiano puede ser afectado para dar fruto. Igual, miren, últimamente yo tengo unas plantitas por ahí de, creo que es orégano me parece, pero últimamente se las han estado comiendo y tuve que ponerme a investigar y resulta que había unos gusanos que iban y se comían las hojas y las plantas. Tenemos que estar al cuidado también de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos hace falta o qué está afectando nuestra vida para que no demos fruto? Veamos algunos ejemplos que impiden o limitan dar buen fruto. Uno sería la falta de cuidado y buena alimentación puede impedir que demos buen fruto.
Cuando te alejas de Dios y su palabra y comienzas a vivir como tú quieres, dejarás de dar buenos frutos. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, dice Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y miren, el ejemplo es muy sencillo para que lo podamos entender. Si yo no estoy o no estoy participando de la vid, es muy sencillo poder saber que no estoy recibiendo el alimento que la propia vid me está dando a través de la savia. Si estoy despegado de la vid, aquí pues entendemos que fue podado, esa parte no va a recibir el alimento, por lo tanto no va a dar más fruto. Y puede ser que nosotros estemos muriendo espiritualmente poco a poco. Si usted empieza a despegarse de Cristo o deja de dar fruto que Él esté buscando, poco a poco puede que vayamos perdiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y por otro lado también depende del tipo de suelo y sus características. ¿Cuáles? Pues un suelo fértil, apropiado, un suelo que tenga buena humedad, un suelo que le dé lo que requiere el árbol, dará como resultado buenos frutos. Y por el contrario, un árbol que tenga suelo malo, pues no dará, o de mala calidad, no será apto. Y yo aquí quiero invitarles para recordar la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. La parábola del sembrador nos habla que el sembrador salió a sembrar. Y dice que cuando él salió a sembrar, encontró 4 tipos de suelos. Muchos consideran que se está refiriendo al corazón de las personas, a 4 tipos de corazón de las personas. Pero dice que 3 de ellos no dieron fruto. 3 de ellos no dieron fruto. Uno de ellos, el que le dice que era el buen suelo, en él hubo fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Si lo vemos de esa manera, ¿cuál sería la causa por la cual no damos fruto, o el que está buscando Dios? La tierra que no dieron fruto, usted le puede leer, había piedras, espinos, había poco suelo, o sea, estaba muy superficial y no creció la planta y no dio fruto. Solo una dice que dio fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y así es la vida cristiana. Depende de cómo estamos cuidando nuestro corazón, será cómo estaremos dando frutos. Si usted se está alimentando de la palabra y busca crecer espiritualmente, estará desarrollándose y dando fruto. En una lucha de entre 2 fieras, por así decirlo, no las del león, ¿verdad? Esas no son las fieras del 2 fieras, en circunstancias muy parecidas o iguales, ¿quién de las 2 gana? Va a ganar aquella que esté mejor alimentada, ¿sí? ¿De acuerdo? A la que estemos alimentando más, esa es la que va a ganar. Otro punto que nos impide recibir o a dar fruto, las enfermedades o las plagas. En este caso podemos hablar del orgullo. Yo lo puse como principal porque creo que de ahí se desprende todo del orgullo. El pecado entró por el orgullo. Si usted lee en la Biblia, Satanás, el pecado, cuando él cometió pecado, fue porque él quiso ser igual a Dios, estar en su lugar.
Usted lo puede leer en Ezequiel 28 y en Isaías 14, pero ya consta en su casa, ¿verdad? Entonces, el pecado por el orgullo. Yo quiero invitarlo para que vaya al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, es de los profetas menores al final del Antiguo Testamento. El profeta Habacuc, mientras usted lo busca, él escribió o escribe sobre la decadencia moral y espiritual de la tribu de Judá, donde está Jerusalén. Pero también nos habla de la condición del corazón del ser humano, el cual, alejado de Dios, se llena de orgullo, se vuelve soberbio, lo cual impide producir buenos frutos. Y él escribe en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Sí ya lo encontró? Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense, esta palabra que utiliza para alma también se puede cambiar por persona, corazón, mente, voluntad. Esos son significados en su original. Entonces podemos leer: he aquí que aquel cuya alma, persona, cuyo corazón, cuya mente, cuya voluntad no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El orgullo se manifiesta de forma sutil cuando creemos que podemos caminar sin depender de Dios, o cuando pensamos que no podemos nosotros avanzar de manera correcta. Entonces, dice: aquel cuya alma no es recta cuya alma no es recta se enorgullece. De modo que podemos perder ahí la bendición de poder estar. Entonces el orgullo se manifiesta de forma sutil. Decíamos que ahí que cuando pensamos que nuestros logros son más por nuestro propio mérito que por parte de Dios, o cuando comparamos nuestro crecimiento espiritual contra otro y decimos: pues es que mi crecimiento espiritual está muy arriba, cuando vemos a alguien que apenas está comenzando. Entonces el orgullo te lleva a dejar de escuchar, te lleva a dejar de aprender, de crecer, pero lo más grave, nos desconecta de Dios, impidiendo que trabaje en nuestras vidas, y por consecuencia dejamos de dar fruto. El orgullo puede afectar nuestras vidas si dejamos que crezca. Por eso les decía que en un combate, en un pleito entre dos fieras, pues a quien alimentemos más es quien va a ser el que vaya a ganar. El orgullo nos lleva a darle más énfasis a las apariencias. Esto es algo que el apóstol Pablo nos enseña, nos dice. Y yo quiero invitarle para que vayamos ahí a 2 de Corintios. Miren, las apariencias, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Pero antes déjeme darle un ejemplo. Usted conoce el limón sin semilla, ¿verdad? ¿Sí lo conoce? El limón persa, ¿sí? No tiene semilla. Bueno, es muy bueno, pero de forma natural este limón no puede reproducirse. Es producto de un híbrido. Pero a nuestros ojos puede aparentar que está bien, que está dando frutos, pero es un fruto que no tiene semilla. Y de manera espiritual podemos ver que la semilla es la palabra de Dios. Entonces alguien está dando un fruto que lo estoy viendo, pero no tiene la semilla, solo apariencia de dar buen fruto.
Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo dice a los corintios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, que todos daremos cuenta de nuestros frutos. Y dice en el versículo 12, en la parte B, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, o sea, en lo superficial, y no en el corazón. Aquí el apóstol Pablo le está advirtiendo a los corintios de un grupo de personas, falsos maestros, de sus verdaderas motivaciones. No eran para el crecimiento de la iglesia, sino solo buscaban ser reconocidos o solo ser visibles. Era pura apariencia. Como los escribas, escribas y fariseos, cuando Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, dice, porque por fuera se ven hermosos, se ven bien, pero por dentro, dice, tienen cosas desagradables. Y en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Algunos dicen o comentan que esos tiempos peligrosos son precisamente los que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y a continuación de ese versículo le empieza a dar una lista de frutos de pecado que estarían realizando, produciendo, frutos de pecado que producirán. Y concluye diciendo en el versículo 5 que esas personas de esa lista de pecados, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la efectividad de ella. Dice, a estos evita. Solo son apariencias, no son frutos de una vida transformada. Por eso debemos tener cuidado. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Se confunde la cizaña junto con el trigo. Bueno, entonces, ¿qué significa dar fruto en su tiempo? Es nuestro tema. La expresión en su tiempo significa que los resultados no siempre son inmediatos, sino que llegan cuando hemos recorrido un proceso de crecimiento y maduración espiritual. Así como un árbol tiene sus etapas, crecer, desarrollarse, florear, dar fruto, así también el creyente tiene que nacer, cuando nace de nuevo, tiene que ir creciendo y ir dando fruto. Y la pregunta sería para nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos de que conocimos de Cristo, de que lo aceptamos? ¿Cuánto tiempo tiene de que naciste de nuevo? Y la pregunta es, ¿cómo estamos dando frutos? ¿Cómo son nuestros frutos? Vamos a ver el ejemplo ahí regresemos al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice, fíjense cómo estos salmos empiezan dando una enseñanza de rectitud y de alabanza para con Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo primero que resaltamos aquí en estos dos versículos, vemos cómo describe o cómo da las características de una persona que está buscando a Dios, que se deleita en su palabra y en ella medita de día y de noche. Pudiéramos pensar que se está refiriendo a nosotros como cristianos, a los cristianos
que se deleitan en la palabra, que meditan en su palabra, que crecen. Y entonces el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Miren, estos versículos de Salmos capítulo 1, versículo 3, nos habla precisamente de que si alguien está buscando a Dios, deleitándose en su palabra, creciendo, dando fruto, el fruto que tenemos que dar, entonces dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra árbol aquí se refiere a una persona. Así como Jesús es su expresión de que el buen árbol da buenos frutos, se refiere precisamente a que cada persona produce un tipo de fruto con base a su necesidad y crecimiento espiritual. Y por supuesto, el árbol malo da malos frutos. Pero dice que será como árbol plantado. Miren, esa palabra plantado también significa trasplantar. ¿Usted se ha trasplantado alguna planta? Cuando la tiene en una maceta muy pequeña y ya ve que la planta ya no puede estar ahí, usted la toma de ahí, o la toma y la lleva a una maceta más grande que seguramente ya preparó y la trasplanta. Esto es lo que nos da también aquí a entender que esa palabra plantado o trasplantado en este pasaje nos da a entender que estaba plantado ahí junto a las corrientes de las aguas, o que fue trasplantado a ese lugar por parte de Dios. Lo llevó a ese lugar, fue trasplantado a un lugar con las condiciones que se menciona, o de un lugar de condiciones malas a un lugar de condiciones mejores, junto a corrientes de agua. Miren, así es la vida del cristiano, así es su vida, así es la vida del cristiano. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos a ver ahí cómo se ejemplifica para nosotros esa forma de estar trasplantado. Dice 1 Pedro 2, 9 en la parte B, dice: Dios os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del pecado a la vida, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Nos trasplantó de un lugar de muerte a un lugar de vida. Versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Estabas en un lugar y nos llevó a otro lugar. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos llevó de un lugar a otro, de un lugar de muerte a un lugar de vida, de un lugar sin misericordia a un lugar donde Dios tiene misericordia. Y dice el versículo que estamos leyendo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa expresión de junto a corrientes de las aguas nos habla de que está plantado o fue trasplantado junto a aguas vivas, aguas que fluyen como un río o un manantial, no como un agua estancada. El agua que está estancada al paso del tiempo se descompone, pero aquí dice que nos ha llevado a un lugar para que demos fruto, que el agua es viva, que el agua está corriendo, está fluyendo, está en movimiento. El agua no está estancada. Y dice Jesús en Juan 7:38, Juan 7:38, dice: el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Fíjense qué preciosa es la palabra de Dios cuando nos quiere bendecir. Dice, de su interior, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer para poder alimentarnos y fortalecernos? Es ir a la palabra de Dios y hacerla nuestra. Dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Fíjense, y sigue diciendo, que da su fruto en su tiempo. Aquellos que se deleitan en su palabra, que meditan en ella, dice que serán plantados junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo. Esa expresión, que da su fruto en su tiempo, nos habla de que ese árbol que está plantado o trasplantado en ese lugar tiene las condiciones para desarrollarse y producir buenos frutos. La palabra que se utiliza para en su tiempo significa en el tiempo señalado, significa en el momento apropiado, significa que es la oportunidad para que se produzcan acontecimientos o se realice una acción. Así como este árbol, debemos estar dando buenos frutos en su tiempo. ¿Qué fruto debería estar dando hoy? ¿Qué fruto debería estar dando yo hoy? Frutos. Dice, ¿qué fruto sería oportuno en este tiempo para mí en particular? ¿Qué fruto necesito yo estar dando? Usted como cristiano en su vida, que nos está escuchando, viendo, ¿qué fruto debería estar dando hoy? Y está la promesa, dice, si estamos dando frutos, la Biblia dice que Dios mismo nos fortalecerá para que demos más frutos. Leamos, acompáñenme ahí en Juan capítulo 15, versículo 1. Y vaya pensando, Señor, ¿qué fruto debería de dar hoy? Acabo de pelearme, ¿qué fruto debería dar hoy? Ando impaciente, ¿qué fruto debería dar hoy? Ando rencoroso con mi esposa, con mi esposo, ¿va? ¿Qué fruto debería estar dando hoy antes de que vaya el labrador a buscar el fruto? Juan capítulo 15, versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, no sé si usted conoce algo del campo, por eso le pregunté si había sembrado algún árbol frutal para entender lo que Jesús está diciendo. Pero en aquel tiempo, los que escuchaban esta frase, esto que puso el que comentó de la vid verdadera, entendieron porque ellos producían, tenían viñeros, sabían lo que era el proceso. Pero miren, vamos a repasarlo un poquito. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la vid, yo soy la planta de la vid. Y dice, mi Padre es el labrador, o sea, Él es el que lo cuida, el que atiende, el que lo riega, el que va y lo limpia, el que cuida el viñero. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. La vid tiene el tronco principal, y tiene ramas. De las ramas, que son del tronco, salen los sarmientos o el pámpano. El pámpano es la parte que produce las uvas, ¿sí? Y las ramitas o los sarmientos, algunas no producen. Esas, el labrador, en este caso Dios, las poda. Porque quitándole esas podas que están absorbiendo alimento de la planta para que crezca, que se mantenga esas partes, se los quita y entonces la planta destina más alimento para las uvas, ya sea mayor cantidad o mayor tamaño. Entonces, dice aquí que Dios limpiará esos que no están dando fruto, va a cortarlos,
para que el pámpano que tiene uvas las dé más grandes, más sabrosas, de mayor tamaño o que dé más abundante, para que lleve más fruto. Entonces, cuando Dios empieza a podar en nuestras vidas, que no sé a cuántos les encanta que les den unas podaditas ahí, unas pruebas, ¿verdad?, que llegan a nuestra vida, empiezan a llegar pruebas, Dios empieza a podar en nuestra vida para que nosotros crezcamos, nosotros nos desarrollemos, podamos crecer. Pero muchas veces el orgullo nos impide poder entender lo que Dios quiere, o nuestra falta de humildad. Y podemos hacer ya sea más tardado el proceso o más doloroso. No sé cómo lo prefiera usted, ¿verdad? Bueno, mejor ninguna de las dos, ¿verdad? Pero en el proceso Dios tiene que podar, tiene que ayudarnos para crecer. Y debemos permitir que Dios trabaje en nuestras debilidades. Por eso dice Jesús en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para que llevéis mucho fruto. No nos gustan que vengan pruebas, creo que a nadie, en verdad, o solo que haya alguno que, como dice, masoquista, va, que le encante, pero a nadie nos gusta. Pero Dios de esa manera nos lleva a crecer, y más cuando nos está pidiendo un fruto que tenemos que dar y no lo estamos haciendo hoy. La pregunta es: ¿cuál es el fruto que necesitas dar en este tiempo? O sea, en el momento apropiado. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas dar? Miren, Abraham, cuando fue probado, ahí tuvo que dar un fruto de fe. ¿Se acuerdan cuando llevó a su hijo? José, el soñador, después de haber sido vendido por sus propios hermanos, al final, cuando los enfrentó, él tuvo que dar un fruto de perdón. Tuvo que perdonarlos de lo que habían hecho. David, sabiendo que Dios ya lo había puesto a él como rey, y Saúl lo perseguía para matarlo, David huía, Saúl lo perseguía. En 2 ocasiones dice la Biblia que tuvo oportunidad David de matar a Saúl. Una vez se lo encontró en una cueva y estaba a su lado y él podía matar. Entonces, él podía matarlo. Pero dice la Biblia que en esos momentos David dio fruto de humildad y de temor a Dios. Y dijo: ¿cómo extendería mi mano para matar al ungido de Jehová? Porque él lo respetaba, aún sabiendo que el trono ya lo tenía David. O por ejemplo, cuando Noé, al ser avisado del diluvio, tuvo un fruto de fe y temor a Dios, y dice que con temor y temblor preparó el arca donde él y su familia se salvaron. Dio un fruto ahí en ese momento que necesitaba. Y así pudiéramos mencionar muchas personas en la Biblia que en un momento particular tuvieron que dar fruto. ¿Cuál es el fruto que necesitas dar? Que necesitamos, dijera el otro, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que Dios te está pidiendo hoy que des? Respeto para alguien, puntualidad para Dios o en tu trabajo, responsabilidad, buen trato, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu que se menciona. ¿Qué fruto Dios está pidiendo que hoy estemos dando? ¿Y cuál es el momento apropiado para que des el fruto? Puede ser, como les decía, en estos momentos que te acuerdas y dices: necesito perdonar. O quizás el tiempo oportuno era ayer, cuando tuviste ese conflicto con tu esposo o tu esposa o con tus hijos. O quizás hace una semana, o quizás hace un año, y aún guardas rencor de algo que tuviste desde aquel tiempo dar el fruto que era el que necesitabas para poder ir. Entonces, no sea que hoy venga el labrador a recoger su fruto y diga: bueno,
¿Dónde está el que debías estar dando? Señor, estoy preocupado por el fruto del amor, de la paciencia. Bueno, pero necesitas dar el perdón, es lo que necesitas dar ahorita. Y así, ¿cuál es el fruto que deberíamos estar esperando? No olvidemos que el fruto revela la condición del árbol, de la persona. Así nuestros frutos revelan lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras vidas. Ahí se revela por parte del fruto que estemos dando. ¿Qué necesitas dar hoy como fruto en tu vida? Vamos finalizando. Dice, ¿qué fruto estamos dando o qué fruto necesitas dar hoy? ¿Estás dando buenos frutos? Pues sigue así. Si estás dando buenos frutos y esforzándote y buscando que Dios te bendiga, pues sigue dando buenos frutos. Dios te va a ayudar. Dice que nos va a limpiar y nos va a proteger. Dios estará apoyando. Pero si no estás dando fruto, hay que ver si el orgullo nos está impidiendo. El orgullo es una carcoma que se va llevando. O como dicen por ahí, es como la humedad, se mete donde sea. Así es el orgullo cuando no lo limitamos, cuando no impedimos. Pero necesitas, si fuera el orgullo, necesitas entonces humillarte delante de Dios. ¿Qué fruto deberías dar en estos momentos que estás lastimando tu vida o la vida de alguien más por no dar ese fruto? Dice que es bienaventurado aquel que medita en la palabra de Dios. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Usted puede decirle, Señor, yo soy ese árbol, o Señor, yo quiero ser, o Señor, yo quisiera que me trasplantes igual a esas fuentes de agua viva para que pueda alimentarme, pueda crecer y pueda dar fruto, como dice aquí el salmista. Quiero invitarte para que te pongas sobre tus pies y quisiera invitarte para que ahí donde estás, entre tú y Dios, puedas pensar, ¿qué necesito dar hoy? ¿Qué fruto debería estar dando hoy para que mi vida pueda crecer, para que el orgullo no crezca en mi vida? ¿Qué debería estar dando? ¿Cuál sería? Algo sencillo, a lo mejor reconciliarte con una persona, o pedir perdón a alguien, o simplemente cambiar una actitud en el trabajo de falta de paciencia o de responsabilidad, o no sé, qué sé yo, tantas cosas que pudiera haber que necesitamos dar fruto. Pero hoy entre tú y Dios podemos platicar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a este lugar, compartir de tu palabra, escuchar, Dios, que tú te gozas, te alegras, te glorificas, Padre, con los frutos que tus hijos dan. A ti te agrada. Y gracias a Dios te damos porque sabemos que tú estás buscando frutos en nuestra vida. Y queremos estar ahí para dar ese fruto que tú estás buscando, ese fruto que tú quieres. Padre, te doy gracias por nuestras vidas, gracias por cada uno, Dios. Ayúdanos si el obstáculo es el orgullo en nuestras vidas. Ayúdanos para poder ser humildes en tu presencia, humillarnos, Dios, y entender que solamente tú puedes obrar en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, para que el proceso que tú quieres para nosotros podamos tenerlo en nuestra vida y podamos también nosotros dar fruto, como dice la parábola, al 30, al 60 o al 100 por uno. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti, conocerte más.